Nos disponemos para escuchar la palabra. Pueden sentarse. Nos disponemos para escuchar la palabra del Señor y luego vamos a seguir adorando. Pero hay algo tan importante de lo que hoy Dios quiere hablarnos. La primera cosa que te voy a preguntar hoy: ¿cuántos trajeron un invitado? Primera, segunda, tercera vez. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Jesucristo es la solución para todos nuestros problemas. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Jesucristo es nuestra única esperanza. Nosotros no te predicamos una iglesia, nosotros no queremos simplemente que vengas a la iglesia, sino queremos enseñarte y mostrarte el único camino, verdad y vida que se llama, amén, Jesucristo. Amén, amén. Está sentado en su trono. Está sentado en su trono y tiene poder, dominio y toda autoridad. Aleluya. Y mientras estemos en Él, mientras estemos bajo su sombra, todas las cosas obran para bien de los que le aman y los que le buscan. Amén. Fíjate que hoy vengo a hablarte de algo tan interesante. ¿Quién vio el título de la prédica de hoy? Que por cierto no es original mío, lo copié, pero estaba buenísimo y me lo copié. Miren, vengo a hablarte hoy de los camellos. Rodillas de camello, hemos llamado a este mensaje el día de hoy, y seguro que jamás se te va a olvidar. Rodillas de camello es algo difícil de olvidar para hablar acerca de la palabra de Dios. Y te digo de dónde lo saqué. Hace días atrás estaba escuchando, que por cierto recomiendo que si vas a escuchar algo por internet, después de mí, escuches a César Vidal. César Vidal, un historiador cristiano, un hombre que sabe la palabra, que está muy centrado y que sabe de lo que habla. Bueno, él es historiador, es abogado, tiene un gran recorrido, y él en su investigación hace muchos años atrás llegó al conocimiento de Cristo Jesús porque empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta que era la verdad. Ahora, de él yo saqué ese título porque él, en una de las clases que yo estaba viendo con él, dice que desde el primer siglo, fíjense que nosotros hemos estado estudiando estos días atrás el libro de Santiago, y él habla y dice que en el primer siglo los padres de la iglesia son los que fundaron iglesias del primer siglo al siglo VIII. Los que vinieron después de los apóstoles son llamados padres de la iglesia, y muchos de ellos escribieron sus memorias, y en una de esas memorias ellos referían acerca de Santiago, Jacobo. ¿Se acuerdan que vimos que Santiago es Jacobo? Referían, y leo textualmente. En sus memorias se escriben lo siguiente: solo a Santiago se le permitía entrar en el lugar santo, pues no llevaba ropa de lana sino de lino, y tenía la costumbre de entrar solo en el templo, y con frecuencia se le encontraba de rodillas pidiendo perdón por su pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello. Y entre sus amigos se le llamaba a Santiago rodillas de camello. ¿Cuántas rodillas de camellos necesitamos hoy? Necesitamos, gente, rodillas de camello. Y yo de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de la oración. Aclarada la incógnita, de ahí saqué el título, que me pareció extraordinario. Y yo estaba pensando, Señor, ¿cuántas rodillas de camello necesitamos? Si hubiera más gente que leyera la palabra y fuera como el camello, no por acumular agua,
que por cierto, les voy a develar hoy un misterio y voy a sacar de sus mentes el mito de que los camellos en sus jorobas guardan agua. No, eso es un mito, eso es mentira. Lo he revisado científicamente, National Geographic. Sí, dicen que los camellos, y vale la pena pues hacer referencia a los camellos, hablando de las rodillas y las jorobas. Dice que no es que guardan agua en las jorobas, sino que ellos guardan grasa en las jorobas por su sistema, como son hechos, y pueden caminar en el desierto muchísimo tiempo sin cansarse, sin fatigarse, y que pueden estar hasta 10 días y más por el sistema que ellos tienen de absorción de agua, 10 días y más en el desierto sin agua. De manera que los camellos nos pueden enseñar grandes y preciosas lecciones. Pero fíjense que todo inicia en las rodillas de un camello. Santiago era tan poderoso y pudo hablar con tanta firmeza. Si uno lee el libro de Santiago, Santiago es el único que habla con tanta firmeza y hasta les dice: ustedes son una cuerda de animales terrenales y diabólicos. Les dice Santiago: yo no a Jerusalén, no a nosotros. ¿Y cómo alguien podía atreverse a decirle a la gente de esa manera cuando actuaban de cierta manera? Cuando son unos chismosos, cuando son unos murmuradores, cuando son unas personas que no oran, sino que solamente dicen: ustedes piden y piden mal para gastar en sus deleites. Ustedes solo oran. Léase el libro de Santiago. Ustedes solo oran para que Dios les resuelva sus propios asuntos. Pero tenemos, y él dice, ¿no? Y si usas la lengua mal, y si no usas de mansedumbre, y eres un buscapleito, y eres un malicioso, y eres una persona que solamente quiere que se le resuelvan sus propios asuntos, ¿sabes qué? Eres de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y nadie le podía hacer frente. ¿Por qué? Porque él sabía de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque era un rodilla de camello. Y tenía efecto sus palabras. Y de hecho la iglesia en Jerusalén, una de las primeras iglesias fundadas, pudo seguir adelante porque se marcó un precedente de alguien que oraba, pero de alguien que al mismo tiempo, ¿verdad?, buscaba que las personas vivieran en santidad. Y cuando nosotros decimos hoy que somos la iglesia de la palabra, nosotros tenemos que ser esas personas, rodillas de camello, que oren, que busquen al Señor, pero que se vean en la palabra y pongan la palabra en práctica cada día de sus vidas. Ahora, hablando de la oración, nosotros vamos a ir a Santiago capítulo 5, vayan conmigo. Y Santiago recomienda a la iglesia y nos dice hoy a nosotros: ¿está alguno, Santiago capítulo 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ay, no puedo más con esta vida, estoy triste, no sé qué hacer, voy por aquí y voy por allá, tantas cosas que me causan aflicción. Y yo les pregunto a ustedes hoy: ¿está alguno entre vosotros afligido por alguna situación? Y muchos van a decir amén, sí. Quizás por un lado sí, por otro no, pero sí, hay algo que nos aflige. Y la respuesta de Santiago y de Dios para nosotros es: ponte como una rodilla de camello. Haga oración. Y a veces la gente dice: pero tú quieres resolver todo con oración. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo no ofrezco soluciones. Quizás tengo algunas soluciones, pocas. Y para mí no creo que te funcionen las mismas que me funcionan a mí, te funcionarán a ti, porque no es la misma vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ora, porque yo sé que cuando uno se vuelve rodillas de camello,
Cuando uno ora, cuando uno va delante del Señor, el Señor abre puertas, el Señor abre caminos, el Señor hace cosa grande en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hablamos de rodilla de camello, yo no quiero decirte que entonces no puedes orar si no estás arrodillado, no. Ese era Santiago. Y de hecho, que se le pusieron las rodillotas bien grandes según sus amigos, ¿no? Que por eso le decían rodilla de camello. Pero lo que yo quiero decirte es que todo, y hay un coro que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. En cualquier necesidad, Dios la responderá. Descansar en el Señor, tu vida cambiará orando. Bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Ahí está, amén, ahí está. Sigue diciendo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Las alabanzas del Señor forman parte de la oración, de lo que debe ser nuestra devoción, y nuestra oración a Dios tiene también que ver con esas alabanzas que puedo estarle cantando. Cuando oro no solamente tengo que llegar ante Él para pedirle, sino que tengo que llegar ante Él para adorarle, para glorificarle, para bendecir y exaltar su nombre, porque Él es digno, porque Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de la alabanza y de la adoración. Así que si estamos alegres, canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, traducción, y las rodillas de camello. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y es más, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, bueno, es que aquí hay quienes llamamos los ancianos de la iglesia. Mire, yo le comisiono a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén, que usted tiene el poder de Jesús. Usted cree en Jesús y lo aceptó como único y suficiente Salvador. Amén. Yo le comisiono y le digo en el nombre de Cristo, usted tiene el poder para imponer las manos sobre los enfermos y sanan. Ay, que la pastora me tiene que orar por el aceite. No, Señor, el aceite es un símbolo. Vaya y busque el aceite poquito, ¿verdad? Y póngalo, haga lo que dice la Biblia. Y el aceite no es para mandarlo para el cielo, no es la extrema unción. El aceite, según la palabra de Dios, es un símbolo de que Dios está tocando esa vida, de que la imposición de tus manos en el nombre de Jesús le toca, amén, a esa vida, a ese cuerpo. Ay, pastora, pero es que yo le voy a decir un secreto y después te digo el mío. Es que yo oré por un enfermo y no importa, aquí dice y seguimos orando. Ahora, sobre todo eso, nosotros tenemos que entender que hay una voluntad perfecta de Dios, porque la oración también nos hace entender el tiempo y la voluntad perfecta de Dios. Hay un tiempo de Dios para cada persona. Nuestro deber es ir a la oración. Nuestro deber es seguir creyendo. Nuestro deber es hacer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Nuestro deber es seguir confiando. Nuestro deber es seguir tomando las armas que el Señor nos ha entregado. La oración, la unción con el aceite. En el nombre de Jesús orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. Y si es la voluntad de Dios, el Señor se los llevará. Pero nosotros hicimos nuestra parte. Hay que seguir haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y siempre recuerdo la historia que leí alguna vez de la esposa de un gran evangelista. Ella murió y el esposo oró y la resucitó. Murió otra vez en otra ocasión y el esposo oró y la resucitó. ¿Y sabe lo que le dijo la mujer? Ya, déjame con el Señor, no quiero volver más para acá. Y murió.
El que se muere en Cristo Jesús, Él está bien. Los que quedamos mal somos nosotros. Por eso es que hay que montarse, que embarcarse, que abordar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque yo les digo, y es verdad, que en tanto y en cuanto hagamos la voluntad de Dios y cumplamos el plan de Dios para nosotros, aunque pasemos por lo que pasemos, se los digo en verdad, Dios nos dará el gozo que solo viene de su presencia. Y en esta hora lo que necesitamos es esa gente de Dios que se levante con el gozo de su presencia, que se levante para cumplir la voluntad de Dios. Dios quiere darte gozo y paz, pero tienes que abordar la voluntad de Dios. Tienes que estar dispuesto a ir a la oración para que el Señor te muestre su voluntad y para que le digas al Señor: quiero cumplir tu plan, quiero cumplir tu propósito, no importa lo que cueste, no importa por donde yo tenga que pasar, con tal de que me deje el gozo de tu presencia. Y el Señor lo hace. El Señor abre caminos donde no los hay. El Señor abre puertas donde no las hay. El Señor hace una obra poderosa, aleluya, cuando estamos dispuestos a caminar en oración, cuando estamos dispuestos a que no nos importa ser camellos, que no nos importa que nos duelan las rodillas, que no nos importa estar ahí en la presencia del Señor, buscando su rostro, buscando su voluntad. Es necesario que se levante una iglesia de oración, es necesario que se levante una iglesia que aparte tiempo para estar con su Señor, para hablar con su Señor, para buscar su gloria, para buscar su voluntad, para buscar qué tienes para nosotros y qué quieres tú que yo haga, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y el Señor te lo va a decir, el Señor te lo va a mostrar, el Señor te va a decir por dónde tienes que ir. Y muchas veces no vas a entender, solo tienes que obedecer. No vas a entender a dónde Dios exactamente te quiere llevar, pero solo tienes que obedecer. Y en el nombre de Jesús el mar rojo se abre, aleluya. Y cuando estamos dispuestos a obedecer y a hacer, entonces llega la dimensión práctica de la oración. Porque sigue diciendo el texto, ora, sí, tienes que orar, pero, verso 16, confiésense, confesaos vuestras ofensas. Ay, no. Y es cuando a veces vamos a la oración y el Señor te dice, hey, ¿sabes que hay que arreglar este punto? ¿Te acuerdas que la Biblia dice que si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará? Ay. Y es ahí donde yo quiero salir corriendo, no me digas más nada, ya, la. ¿Cuántos no hemos actuado así y perdemos la bendición del Señor? No, Señor, pero es que ni me quiere hablar. No importa, si no te quiere hablar, perdónalo en tu corazón, ya, libéralo. Porque uno cuando no perdona está siempre con ese reconcomio, pero es que Él me tiene que venir a pedir perdón. Porque si no me viene a pedir perdón, porque para que haya perdón me tiene que pedir perdón. Libéralo, libérate tú, libéralo. Y cuando Dios lo permita, bueno, Dios te va a guiar, pero está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas por las cuales no necesitas orar, hay cosas por las cuales necesitas actuar. La Biblia dice algo tan sencillo: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tus días sean largos y bendecidos sobre la tierra? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por ejemplo, ¿no es verdad que en cuanto al matrimonio y a los esposos, el Señor le dice a los hombres: trata a tu mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo? Ay, pero es que tú no sabes cómo es. El Señor sabe. Al Señor no le interesa cómo es, al Señor le interesa lo que tú estás dispuesta a obedecer. Mire, el poder de Dios no es reprender al diablo.
El poder de Dios no radica en que nosotros nos las pasemos, ata, desata, que yo creo en eso y yo lo hago. Pero no radica ahí, radica en que tú te sometas a la verdad. Cuando nos sometemos a la verdad de la santidad de Dios y hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es ir, pedir perdón o perdonar, dejar ir las ofensas, tratar a los demás como quieres que te traten. Cuando hacemos lo que Dios demanda, entonces hay bendición, se desata poder, se desata gloria. Y no tienes que andar reprendiendo mucho. A tu palabra, en el nombre de Jesús, los demonios huirán en el nombre de Jesús. Pero yo te voy a decir algo, puedes gritar todo lo que tú quieras, puedes ayunar todo lo que tú quieras, puedes orar todo lo que tú quieras, te pueden salir jorobas en las rodillas de camello, lo que tú quieras, pero si no haces la voluntad de Dios, no hay poder, no se desata poder. De manera que nosotros vemos en Santiago, en el libro de Santiago, por ejemplo, les dice o nos dice, cállense la boca, no usen la lengua para inflamar. No usen la lengua para maldecir, no usen la lengua para chismear, no usen la lengua para el mal, sino que si no tienes nada bueno que decir, cállate. Si no sabes qué hacer, anda y ora por esa persona. Anda y haz lo que el Señor demanda, de manera que hay una dimensión práctica en la vida cristiana para que esas rodillas de camello tengan efectividad. Y entonces dice, unos oren unos por los otros. Orad unos por los otros para que seáis sanados. Ahora, no soportas a alguien te hizo daño, no sabes cómo llamarlo, porque a veces uno va para aclarar y lo que hace es oscurecer. Entonces yo les digo, bueno, ora por esa persona, ora. ¿Para qué? Para que Dios la bendiga. No me da la gana, no, a mí tampoco me da la gana, se los prometo. No quiero, no me gusta. Cuando oro, ¿no? Ay, no, Señor, ya. No, ya no. Doblego mi carne en el nombre de Jesús. Y aquí dice, oren los unos por los otros. Ora por esa persona que la tienes atravesada, por esa persona que te hizo algo, por esa persona que no soportamos, por esa persona que te hizo daño, por esa persona que no te entiende, por esa persona que Dios constantemente la trae a tu mente, a tu corazón. Ora por esa persona y dile, Señor, ve tú lo que haces con ella. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que salga un trueno de tu mismo trono, Padre. Y no, no. Ten cuidado porque se puede revertir esa oración. No, Señor, ayúdame. ¿Sabe cómo se ora? Señor, ayúdame a ver a tal como tú lo ves. Y ahí se le desbarata a uno toda argumentación. Y entonces uno empieza a pelear. No, Señor, pero tú sabes esto y lo otro. Y que se vale también delante del Señor. Porque Dios lo sabe. Entonces mejor que lo hagas ahí en la oración. Pero tú sabes, Señor. Y el Señor te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que te conviertes en juez? ¿Quién eres? O el Señor te dice, ¿y tú? Que hiciste esto y lo otro. Ah, no, Señor, de eso no estamos hablando, Padre. No. Eso no es el tema. Y el Señor te dice, sí, eso es el tema. Ese es mi tema contigo. Hay que ser valiente para orar por el que te hizo daño. Hay que ser muy valiente para orar por el que no tragas. Hay que ser muy valiente para orar por los malos que se vuelven cada día más ricos. Pero bueno, hay que orar. Porque lo que Dios está tratando es con su pueblo, no con los impíos. Lo que Dios está sanando es a su pueblo, no a los impíos. Lo que Dios está limpiando es a su novia, no a quien no es su novia.
Y yo soy la novia del Cordero. Yo soy la novia del Cordero. Sigue diciendo, después de eso, de todo lo que hablamos, dice, la oración eficaz. Es decir, que hay una oración que no es eficaz. Hay una oración que no sirve. Y es la oración que está llena de mis deseos y es la oración que está llena de que que el otro vea sus faltas y yo tapo las mías. Y entonces a veces la gente reprende al diablo, reprende al demonio, grita más duro para no escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice, hey, tú. Y esa es una voz suave. Esa es una voz que tú le puedes callar. Esa es una voz que tú puedes contristar. Y cuando contristamos la voz del Espíritu Santo, ahí sí que estamos en problemas. Ahí sí que tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces no hay efectividad en tu vida. No hay paz en tu vida. No hay gozo en tu vida. Vienes a la iglesia, te aprendes los textos, lees la Biblia, haces todas las disciplinas espirituales, pero en realidad no terminas de ver por qué no se rompe lo que se tiene que romper, porque hay algo que Dios está tratando dentro de ti y hasta que tú no te sometas a la operación que duele. Mi mamá me dijo una vez, tranquila, ese es tu amor propio, tu orgullo propio, tu yo. Mi mamá hizo del Espíritu Santo, porque capaz que yo no lo escuchaba, ¿no? A veces tenemos que morir, no a veces, siempre. Queremos poder de Dios, queremos gloria de Dios, queremos bendición de Dios, queremos que las cadenas se rompan, queremos que el mar se abra delante de nosotros. Bueno, muere el yo. Mira, y el Señor te lo tritura y cada día más. Y cada día te enteras de cosas donde tienes que decir, sí, Señor, lo que tú quieras. Está bien, si tú lo quieres así, pa'lante en el nombre de Jesús, con tal de que tenga el gozo de tu presencia, el gozo de tu salvación, porque el Señor nos va a probar y el Señor nos prueba con las cosas que nos molestan, que nos duelen, que no soportamos, que creemos que es así como nosotros decimos, pero no. Entonces hay una oración que es ineficaz, pero la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho y hay que liberarse, hay que limpiarse de las ataduras, de las malicias, hay que liberarse de ese el Señor a mí no me escucha, hay que liberarse de ese espíritu de tristeza, de conmiseración, de el espíritu de Calimero. ¿Quién conoce a Calimero? Era un pollito negro en las comiquitas de mi tiempo que decía, a mí nadie me quiere, a mí todos me odian y siempre andaba quejándose el Calimero. Entonces de un tiempo para acá, desde mi niñez surgió un nuevo espíritu que se llamaba el espíritu del Calimero. Hay que reprender ese espíritu. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No, ¿por qué a mí no? Si el Señor permite que pase por esta tormenta, el Señor tiene un buen plan para mí. Tengo que ir, doblar rodillas, convertirme en ese camello, en rodillas de camello en el nombre de Jesús, para que el Señor obre y para que yo tenga el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Mire, cuando nosotros sabemos y leemos de las biografías, que en la Biblia no hay una descripción extensa, pero cuando vamos a las biografías de los apóstoles y a las biografías de los padres de la iglesia, ellos daban sus vidas por el Señor. Ellos no estaban pendientes de que si comían o no comían. Ellos tenían que pararse firme porque era vida o muerte venir a la iglesia. Era vida o muerte servir al Señor. Y nosotros que tenemos toda la libertad, nosotros que tenemos este tiempo de gracia, este tiempo de bendición, este tiempo en que nos podemos reunir ahí cómodamente. ¿O usted no está cómodo? Sí, está bien, las bancas están un poco duras, pero eso no importa. Usted puede traerse un cojín y se lo pone ahí y está más blandito. Pero tenemos tantas comodidades que cuando entremos en el cielo, y yo a veces me hago esa escena y me enfrente como más o menos a Pablo, o hable con Santiago. Ay, Dios mío.
Seguro que por la misericordia infinita de Dios a mí me va a tocar una coronita así, en relación a la de ellos. Porque yo no tuve que pasar, ni tú tampoco, por lo que ellos pasaron. Esa gente dio su vida, esa gente dio su sangre para defender el evangelio del Señor. Y nosotros somos incapaces de morir al yo y de quedarnos callados cuando tenemos que quedarnos callados. Entonces dice acá, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. Perdón, hubo un ruido acá. Ok. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De manera que tenemos que confiar que si nos sometemos a la voluntad de Dios y oramos, y estamos orando en el nombre de Jesús, el Señor actuará a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, termina el texto de Santiago y parece que habla de una cosa y de otra. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Y por qué? Dije bien, ¿no? Cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿por qué Santiago, si está hablando de la oración, de pronto salta y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Cómo conecta esto? ¿Por qué estás hablando de una cosa y después hablas de otra? Porque dice que la oración tiene poder. Y ahí nosotros entendemos y debemos entender que entonces uno de los propósitos de la oración es orar por el que está perdido. Uno de los propósitos de la oración es orar por aquel que no entiende y no conoce la verdad. Ahora, uno de los propósitos de la oración es orar por mi hermano que yo veo medio ahí como que no está caminando muy derechito. Y lo que yo hago es, mira, Josmar, ¿te enteraste cómo anda Roger? Y eso que dice que es cristiano. ¡Ey! No tengo que hacer eso. Mi deber como una persona justa, como una persona que busca realmente el poder de Dios. Si yo veo que el pobre Roger anda medio chueco y eso que dice que es evangélico se dice, pero como está chueco es evangélico. Entonces mi deber es ponerme a orar por ese hermano, es presentárselo delante del Señor para que Dios le hable, para que Dios le haga ver su error, para que me lo haga ver a mí. Porque muchas veces somos nosotros quienes estamos equivocados, pero todo eso lo vamos a ver, lo vamos a entender cuando estemos dispuestos a someternos a la oración. Nosotros hemos venido hablando de la obra de Dios y esta es la obra de Dios, rodillas de camellos, parte 4. ¿Por qué? Porque la obra de Dios debe ser realizada por gente que ora. Dice la palabra del Señor que Abraham oró y Dios le habló. Dice la palabra que Moisés, cuando Coré se rebeló en contra de Moisés lo que hizo fue, y teniendo la autoridad de decir, sáquenmelo del campamento, no, dice Moisés se postró sobre su rostro, oró al Señor y le dijo al Señor, defiende mi causa, Señor, sé tú quien haga, Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros tomamos esa actitud ante cualquier circunstancia de la vida, postrarnos ante el Señor, ir a la oración, entonces el Señor obra poderosamente. David, el gran cantor, apláudale al Señor, aleluya, gracias Padre, gloria a Dios.
David, uno de los ministerios más exitosos, uno de los reyes más exitosos en el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía? Salmo 5:3 dice: de mañana oirás mi voz, en la mañana, en la tarde, en la noche, me presentaré delante de mi Dios y le alabaré y le glorificaré y oraré y me saldrá rodillas de camello. No, eso lo dije yo, pero para que no se olvide. Pero era la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios acerca de Daniel. Daniel es uno de los profetas más poderosos. Daniel es uno de los profetas que vivió más tiempo en medio de una circunstancia muy difícil. Daniel vivió en un tiempo donde eran esclavos en Babilonia. Daniel vivió en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Pero Daniel mañana, tarde y noche oraba a su Señor. Daniel jamás dejó de orar. Daniel jamás dejó de doblar rodillas. Y por eso pudo interpretar sueños. Y por eso pudo ir delante y estar delante de los reyes. Y los reyes le escuchaban. Por eso cuando lo metieron en el foso de los leones, como su tiempo no había llegado, él pudo vencer y tapó en el nombre de Jesús la boca de los leones. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la iglesia en el libro de los Hechos que Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba fervientemente. Dice que la iglesia hacía oración día y noche por Pedro y por todos los que estaban sufriendo, porque era una situación también de persecución y de aflicción. La iglesia oraba fervientemente, diga conmigo, fervientemente. ¿Y qué sucedió? Que las puertas de la cárcel fueron abiertas, que el ángel del Señor fue a donde está, un ángel que Dios mandó, fue a donde estaba Pedro y lo liberó. Cuando nosotros oramos, los ángeles se mueven a nuestro favor. Ojo, no porque nosotros demos orden a los ángeles no se les ora, pero los ángeles son, ¿verdad? Están en la potestad del Padre y el Padre mueve los ángeles al servicio de los santos. Cuando tú oras y te sometes a la voluntad de Dios, hay ángeles que empiezan a moverse en el nombre de Cristo Jesús. Un ángel se movió para decirle a Daniel: desde el día que doblaste tus rodillas delante de Dios por tu pueblo, por tu nación, la orden fue dada y yo salí para pelear. Así que sigue luchando, sigue peleando, porque hay ángeles que se están moviendo en el nombre de Jesús. Hay ángeles que se están moviendo a nuestro favor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero es necesario volver a esa pasión, a ese fervor por la oración. Ana necesitaba un hijo y fervientemente y largamente oró al Señor y lloró delante del Señor hasta que Dios le concedió ese hijo. Aleluya. Y la iglesia que va a vencer, la iglesia que vence, es la iglesia que ora con fervor, con pasión, que busca la palabra de Dios, que busca la revelación de Dios y le dice al Espíritu Santo: revélame, dime, cámbiame, Señor, en oración. Y va en el nombre de Jesús a la palabra y estamos dispuestos no solamente a orar de rodillas o hacer ese gesto de humillarse con nuestro cuerpo, sino que estamos dispuestos en la práctica diaria, en la vida diaria, a arreglar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Para eso necesitas humildad, para eso necesitas ser valiente. Mire, no necesitas ser valiente para andar reprendiendo demonios por ahí, ni enfrentándote a cosas por ahí. Necesitas ser valiente para morir al yo, necesitas ser valiente para morir al orgullo en el nombre de Jesús. Para eso necesitamos ser valientes.
Pero solamente humillados delante del Señor, solamente en la presencia de Dios, el Señor, el Espíritu Santo va a cambiarnos. Pero es necesario someternos a su voluntad y estar dispuestos, como dice la palabra de Dios, a orar sin cesar, a perseverar en la oración. Persevera en la oración con acción de gracias. Ora sin desmayar, ora sin cesar. Y nosotros tenemos que recordar la historia que Jesús mismo dijo a sus discípulos. Miren, había una mujer, había una viuda que iba delante de un juez injusto a que él le hiciera justicia. Era un juez injusto. Y me llama la atención que el mismo Jesucristo usa esa metáfora, usa esa parábola para indicarnos que había un juez injusto que ni le temía a Dios ni le temía a hombre, es decir, que hacía y que tenía el poder humano para hacer lo que a él le daba la gana. Pero había una viuda que constantemente iba a pedir justicia, constantemente, diga conmigo constantemente, perseverantemente, sin desmayar, día y noche. Ay, este juez, bueno, antes de que esta mujer me agote la paciencia, por favor, vaya, atienda su causa. Y el juez injusto le respondió, le hizo justicia. Y el Señor mismo dice, miren, si este juez injusto hizo justicia a esta mujer que día y noche estaba ahí, pidiendo sin cesar, pidiendo perseverantemente porque su causa era justa, y ese juez le hizo justicia. El Señor termina esa parábola diciendo, ¿cuánto más? Él se compara con ese juez. ¿Cuánto más? El Señor, el Padre, hará justicia a los que le aman, hará justicia a sus escogidos. Tú eres escogido de Dios. Tú eres esa persona que el Señor lavó con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a acercarnos al trono de la gracia, porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, hay socorro para nosotros. Dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él da premios, Él galardona. Él da premios a los que le buscan. Dice la palabra del Señor, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y la puerta se va a abrir en el nombre de Jesús. Llamen y la puerta se le va a abrir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor está buscando esa gente que no se canse. El Señor está buscando esa gente que llame, que busque, que halle, pero delante de su presencia, que lo busque a Él. El Señor está buscando esos camellos que doblen rodillas en el nombre de Jesús. Y hablando de los camellos, la oración te da resistencia en el día malo. La oración, la comunión con el Espíritu Santo de Dios te hace pasar vencedor por el desierto de la vida. La oración te capacita, la oración te da una energía especial, no es una vibra, es una energía que viene de Dios, es una fuerza que viene del mismo Dios Altísimo, amén, que se genera desde tu ser interior, desde el Espíritu Santo que te habita, aleluya. ¿Dónde están ustedes? ¿Están aquí? Aleluya. Que se genera desde tu mismo ser. Aleluya, y te da fortaleza para vencer, para pasar ese desierto en el nombre de Jesús, para pasar ese desierto, esa tormenta, cualquiera que sea. Aquí hay cristianos fuertes en el nombre de Cristo, cristianos que se refugian en la palabra, cristianos que se refugian en la oración, cristianos que saben que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó,
que hay fuerza, que hay poder cuando una iglesia, aleluya, decide doblar rodillas, que viene y se manifiesta el poder de Dios cuando una iglesia constantemente está en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Dile, Señor, aquí estamos. Párate, levántate y dile, Señor, aquí está tu pueblo. Padre, aquí está tu pueblo que te busca. Aquí está tu pueblo en el nombre de Jesús, que está decidido a doblar rodillas en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Mire, se puede orar también sin doblar rodillas, pero es la figura, amén. También puedes orar sentado, también puedes orar parado, puedes orar caminando. Es más, la Biblia dice, exalten a Dios aún sobre sus camas, espada de dos filos en sus labios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú hoy decidas en el nombre de Jesús convertirte en esa rodilla de camello en el nombre de Jesús que el Señor está buscando. Hay algo grande, hay algo bueno que puede venir para tu vida, pero en el nombre de Cristo Jesús tienes que doblar rodillas. Aleluya. ¿Cuántos dicen, Señor, soy yo? Señor, soy yo. Señor, soy yo en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy oramos y estamos delante de tu presencia.